esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria hoy, Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. 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 La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria hoy, Jesús. Aumenta en mí tu gloria hoy, Jesús. Aumenta en mí tu gloria hoy, Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Solo Él merece gloria, honra y alabanza. Amén, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y así voy a dejar el lugar a quien corresponda, hermanos. Diga, hermanos, les invito a que ocupen su lugar. Gracias a nuestro Dios porque podemos estar en su casa para adorarle y para bendecirle. Vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Nuestro hermano Arturo puede llevarle un sobre si usted lo necesita. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, porque nos permite estar aquí en su casa, porque aquí es donde nuestro Dios prometió que estaría su bendición, su vida eterna. Estamos en el mejor lugar, así que gocémonos y alegrémonos en su presencia. Aleluya. Muy bien, voy a invitar a nuestro hermano Jesús García y a nuestro hermano Arturo para que pasen por los ofrenderos. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Muy bien. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, porque Él ha sido bueno, permite que estemos en este lugar, hermanos, de bendición. Y porque seguimos, hermanos, trabajando en la obra de nuestro Dios. Aprovechamos para saludar a todos nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook, ahorita que están viendo nuestra transmisión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Deseamos que la paz del Señor esté en sus vidas. Saludamos a todos los hermanos de las diferentes misiones de la iglesia. Deseamos, hermanos, también que sean bendecidos, que tengan una semana excelente. Y goces, hermanos, porque el Señor es bueno y su palabra dice que su misericordia es para siempre. Así que por eso estamos aquí, hermanos. Y si usted ya está listo, le voy a invitar para que se ponga en pie. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a dar gracias por estas ofrendas que el Señor nos permite traer para Él.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, una vez más, te damos gracias, Señor, porque traemos ofrenda para ti, Señor, lo hacemos con amor, Señor. Recíbela, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplicamos que bendiga los diezmos, Señor, que tus hijos traen, Señor, en obediencia y con amor, Señor, para ti. Bendice, Señor, los trabajos de tus hijos. Bendice, Señor Santo, los negocios de cada uno de ellos, Señor, y sigue, Señor, proveyendo para cada uno, Señor, de tu pueblo. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Bien, hermanos, nos gozamos con una alabanza mientras depositamos nuestras ofrendas. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Aleluya, nuestro Dios está aquí, hermanos, y Él habita en medio de nuestra alabanza. Aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, portador de tu gloria Aleluya, gloria a nuestro Dios. Portadores, hermanos, de su gloria, porque tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso en nuestras vidas, hermanos. A Él sea la gloria por siempre. Aleluya. Bien, hermanos, prepare su vida para escuchar el mensaje de nuestro Dios hoy en labios de nuestro pastor. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Está contento? Si está contento, gloria a Dios. Y si no, al final va a estar contento, amén. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Él es grande, Él es poderoso, para Él no hay nada imposible. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través del Facebook o que más adelante nos estarán viendo a través del mismo Facebook o del YouTube. Que el Señor bendiga sus vidas de una manera extraordinaria. Y vamos a la palabra, hermanos, Mateo capítulo número 6. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, algunos versículos conocidos acerca de la instrucción que nos dio Jesús para orar. ¿Cómo orar? ¿En dónde orar? Dijo cómo no y cómo sí. Es la primera instrucción de Jesús de cómo orar en la palabra en el Evangelio de Mateo. Amén, ¿lo tiene? Y oramos para que esta palabra sea de bendición para su vida, hermano. La oración. Hay muchos textos de la oración, pero lo principal es ponerla por obra, amén. Dice Mateo 6, versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando,
no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, que nos permites estar en tu casa. Oramos para que esta palabra, Señor, tuya, que es viva y eficaz, sea, Señor, en la vida de cada uno de los oyentes, hasta donde ellos encuentren tu palabra, llegue a sus vidas, Señor, y podamos nosotros, como tus hijos, poner en práctica esta palabra, Señor, que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. En tus benditas manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en estos versículos, que Jesús indicaba cómo no orar en la actitud de corazón. En Mateo, hermanos, la primera enseñanza que da acerca de la oración, el Señor Jesús dice cómo no orar en actitud de corazón, y también habla, hermanos, de cómo hacerlo, y habla de una recompensa. El orar, hermanos, nos da una recompensa. El Padre que nos escucha nos da una recompensa. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser personas que oren y que oren siempre. Amén. Siempre. Y hay ejemplos en la Escritura donde hubo hombres que siempre oraban. Dice la Escritura literalmente, siempre oraban. Y nosotros no debemos de ser la excepción de que debemos de orar siempre, orar sin cesar, amén, y no desmayar. La vida del cristiano debe de caracterizarse por la oración, no solamente cuando haya una necesidad, sino siempre, en todo momento, amén. Tenemos un Padre que es el que escucha nuestras oraciones. Lucas 6:16 dice, hermanos, acerca de Jesús: Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Tomaba su tiempo para estar a solas con el Padre. Lucas dice acerca de Jesús: Jesús lo hacía. Jesús oraba aparte, hermanos. Jesús se apartaba de las multitudes para orar. Mateo 14:23 dice la palabra que Jesús despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. En medio, hermanos, estaba de tanta persona que lo escuchaba, y Jesús subió, dice, al monte. Ahí oró el Señor y estaba allí solo cuando llegó la noche. Jesús llevaba una vida de oración, no por el hecho de ser el Hijo de Dios, no oraba, no, oraba, hermanos, y oraba bastante, como la Escritura lo muestra. Hermanos, orar es ponerse mentalmente y anímicamente ante la presencia de Dios, es hablar con Dios, poner toda nuestra voluntad, hermanos, a platicar con el Señor, con el Padre, con nuestro Padre Celestial. Una persona hipócrita, dice el diccionario, que es una persona que finge una cualidad, una virtud u opinión que no tiene. Esa es una persona hipócrita, y Jesús hablaba que no seamos como los hipócritas, fingir que tenemos virtudes, cualidades u opiniones que no tenemos. Y una recompensa es dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como premio por un servicio. Una recompensa, un premio por un servicio, un beneficio como reconocimiento por un mérito o una buena acción. Así lo menciona el diccionario, hermanos, de la Real Academia Española. Puede ser una recompensa buena o puede ser una recompensa que no es agradable. Así lo menciona el diccionario. Entonces, tenemos lo que es orar, tenemos lo que es ser hipócrita y tenemos lo que es la recompensa. Tenemos los verbos, hermanos, que dice orar, amar, la recompensa, y tampoco estar diciendo y hablando palabras repetitivas que son vanas en la oración. Y Jesús les enseñaba a sus discípulos, primeramente en este versículo número 5, les dice cómo no deben de orar.
Dice que oremos, cuando oremos, pero les dice cómo no orar. Que no seamos cuando nosotros oremos unas personas hipócritas. Si una persona hipócrita se dice que en aquel tiempo era un actor, una persona que le gustaba actuar, que simulaba lo que estaba orando. Entonces, cuando el Señor le dice, ustedes cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos amaban que las demás personas los vieran orar. Tal vez a ellos les gustaba, hermanos, cuando tú amas que te miren en todas las áreas de tu vida, hermanos, que vean cómo eres, pero cuando estos hombres amaban que los vieran orar, tal vez ellos hablaban muy bonito. Mira qué bonito habla, qué bonito ora este varón, esta mujer, qué bonito se expresa, tiene palabras rimbombantes. O sea, esas palabras no sé ni lo que significan, pero hablan de una manera rimbombante. Una persona que habla con palabras que a veces no conocemos, nos quedamos así como, ¿qué quiere decir? Entonces, personas que actuaban, hermanos, hipócritas, tal vez hasta ellos mismos decían, oye, qué bonito hablo. Pero el problema era que el Señor, el Padre, no les respondía, porque eran hipócritas. Ya tenían su recompensa, y la recompensa de ellos era que el Padre no los escuchaba. La actitud del corazón de ellos era que los demás lo vieran, y amaban eso. Amaban estar ante los demás en las sinagogas, en las esquinas de las calles, y que todo el mundo lo viera orar. ¿Amén? Le gustaba que los vieran. Aquí nosotros como iglesia, hermanos, oramos en público. En la congregación oramos en público aquí, por un enfermo, por alguna necesidad. Eso no significa que amemos que nos estén viendo. Lo que menos importa es que nos miren. Lo importante es que Dios nos escuche y que Dios responda a la oración, a la necesidad de nuestros hermanos. Y oramos de una manera que sea el Señor propicio a nosotros, porque si alguien es propicio es el Señor a nosotros, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestras fallas. Amén. Aquel hombre oró y dijo, sé propicio a mí, en humillación, en una actitud humilde, ¿sí? Humillado delante de Dios, Señor, sé propicio a mí. Y el otro oró y dijo, aquí no quiero ser como ellos. Una oración muy diferente. Aquí oramos en público, pero con una actitud, hermanos, humillándonos ante el Señor, que Él responda a la petición. Ahora bien, toda oración tiene su recompensa, hermanos, sea buena o sea mala. Si hay una actitud que nos gusta que nos amen, que nos miren, amamos que nos miren, la recompensa es que el Padre no nos va a escuchar. El asunto, hermanos, la importancia de la oración es que el Señor me escuche, el Padre me escuche. Eso es lo importante, que el Padre me escuche, no que los demás me miren. Eso es lo que menos debe de importar. No debe ser importante si los demás nos miren. Lo importante de la oración es que nosotros nos deleitemos en el momento que estamos orando en el Padre, que el Señor nos escuche orar, porque traemos una actitud humilde, estamos humillados delante de Dios, reconociendo su señorío, su soberanía, de que Él es el dador de todas las cosas. Jesús mismo oró en público, hermanos. Cuando oró en público, dice la Escritura que le dijo, Lázaro, ven fuera. Jesús mismo dijo, Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero voy a orar para que estos vean. ¿Me explico? Entonces, podemos orar en público, pero siempre que sea para glorificar el nombre de nuestro Dios de todo nuestro corazón. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos al Padre, venimos con una actitud del corazón en humillación, humildemente, deseando que Él sea propicio para la vida de nosotros. Y Jesús da la indicación de cómo nosotros debemos orar, cuando es una oración entre nuestro Padre y nosotros, entre Él y yo nada más. Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu recámara, entra donde tú vives, ahí donde tú estás, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Habla de oración, habla de cerrar la puerta, habla de que estamos en secreto, el Padre ve en secreto y escucha y nos recompensa en público. En esta habitación, en nuestro lugar secreto, donde solamente usted, nosotros y el Padre estamos, no hay nadie más, sin interrupciones, no está ni mi esposa, ni su esposo, ni los hijos, nadie más. Estamos nada más entre Dios y yo.
Buscar la hora de oración depende de nosotros, pero siempre procuremos hacerlo con fuerzas, con ganas, con motivación, sabiendo que nuestro Padre está ahí para escucharnos. Nuestra vida pública, hermanos, es una realidad, una consecuencia de la vida privada que tenemos con el Padre. Nuestros hechos, nuestra vida, hermanos, el reflejo de lo que nosotros hacemos es un reflejo, una consecuencia de la vida que nosotros tenemos en oración con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Ante nuestro Padre Celestial no nos paramos ni nos hincamos y hablamos como si estuviéramos hablando con cualquier persona, ¿no? Hablamos con mucha reverencia, hablamos, hermanos, con mucho respeto, sabiendo que Él es nuestro Dios. Amén, Él es nuestro Padre. Cuando hablamos con las demás personas, posiblemente podemos hablar un lenguaje un poquito más diferente, pero con nuestro Padre hablamos como nuestro Padre que es. Usted dígame si usted con su Padre habló de tú a tú o habló como si nada, faltándole el respeto. No, siempre con un respeto hacia nuestro Padre, hablándole honestamente y hablándole bien con nuestro Padre terrenal, y con nuestro Padre celestial no es la excepción. Entonces, es un lugar donde solamente estamos el Padre y yo. El Padre nos va a recompensar en público, hermanos, porque ese es algo que Él prometió. El Padre, hermanos, recompensó a Jesús sanando y resucitando a Lázaro. Si no hubiera sido esto, había una vida de oración detrás que el Padre recompensó, digamos así, al Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Hermanos, cuando nosotros oramos, debemos de tener un lugar preparado para estar orando entre el Padre y nosotros, nada más. La Escritura así lo dice. Ora a tu Padre, cierra la puerta, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Nosotros tenemos oración aquí el martes y el jueves por Zoom. Pero hay momentos, hermanos, que uno como hijo de Dios tiene que tomar a solas con nuestro Padre. No le voy a poner tiempo, pero hay momentos en los que uno tiene que poner su disposición y su corazón para orar únicamente entre usted y el Padre. Donde no esté absolutamente nadie más, donde procuremos estar tranquilos, donde procuremos estar prácticamente sin ruido si es posible, donde nosotros podamos estar a solas con el Padre y que absolutamente ni el teléfono, ni la televisión, ni las personas nos distraigan, solamente el Padre y usted ahí en oración, hincado si puede estar hincado, y tener un lugar preparado para orar al Señor. Un lugar donde usted pueda doblar sus rodillas al filo de su cama, al filo de una silla, al filo de un mueble, en algún lugar donde usted acostumbre orar. Ahí tiene que estar en una cita con nuestro Padre. ¿Sabe, hermano, que es realmente reconfortante cuando nosotros oramos a nuestro Padre y Él nos escucha? No es que uno esté más cerca que otro de Dios, no. Algunas veces se dice, es que tú estás más cerca de Dios, tú ora. Todos podemos estar cerca de Dios, todos podemos ser hijos de Dios y todos podemos orar al Padre. La oración, hermanos, el Señor Jesús en la oración nos muestra que ahí en privado nosotros podemos dejarle todas nuestras cargas a Dios. Nosotros podemos ir con el Padre, hermanos, y descargar toda nuestra ansiedad, el estrés que podamos traer, el cansancio, hermanos, la intranquilidad, las preocupaciones. Es ahí donde nosotros podemos descansar en Dios. Cuando nosotros, hermanos, disponemos nuestro corazón y vamos con el Padre y empezamos a orar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, vengo a dejar todo, Señor. Sabe que en oración, hermanos, con nuestro Padre, por eso dice en secreto, es donde nosotros le podemos decir a nuestro Padre todo lo que nos está pasando, hermanos, y todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros tenemos necesidad, todas nuestras angustias, nuestras frustraciones, nuestras preocupaciones, todo lo que nos está pasando. Nosotros tenemos, hermanos, digámosle así, una forma, un método, una arma que el Señor nos ha dado, y esa que se llama oración es lo que nosotros tenemos que estar practicando todos los días.
pero a Él solo, con Él y yo. Hermano, hace algunos años, cuando yo me convertí al Señor, les decía, la persona, hermanos, que me invitó al Señor a mí, que me estuvo motivando, hermanos, y me estuvo llevando a la iglesia, esa persona, recuerdo que me dijo, si tú aprendes a encontrar al Señor en secreto, en lo privado, si tú aprendes a orar a Dios y dejar todas tus cargas ahí, y aprendes a llenarte del Señor en oración, y aprendes a buscarle con todo tu corazón a Dios en oración, tú solo con Él doblando tus rodillas, tú no vas a necesitar esperar, me dijo así, que venga una campaña de varones, una campaña de jóvenes, y no estoy diciendo que eso esté mal, que venga un congreso o un evento donde hay mucha gente para que tú puedas ir y disfrutar y alabar y llenarte del Señor. Cuando él me decía eso, y no estoy diciendo que esos eventos, repito, sean malos, no, son buenos, la congregación de los santos. Cuando él me decía eso, yo no entendía, hermanos, no entendía lo que me estaba diciendo, porque yo era una persona recién nacida en el Evangelio. Pero me dijo, tú lo que debes de hacer es doblar tus rodillas y ser sincero con Dios en todo. Con Dios tienes que ser sincero lo que te está pasando. A Dios no le ocultes nada. Si te sientes triste, si te sientes frustrado, díselo a Dios ahí doblando tus rodillas en oración. Si tienes una necesidad ahí, tienes que decírselo a Él. Cuando tú tengas cargas, que estás preocupado por tu familia, por tus padres o por tus hermanos, me decía, o por falta de trabajo o por alguna necesidad, tú tienes que ir en oración ahí donde tú oras en tu cuarto y encontrar al Señor en oración de tal manera que Él te pueda responder ahí y te pueda recompensar en público. Hermanos, cuando uno empieza a orar, posiblemente, hermanos, es distraído por todo el ambiente, hermanos. Cuando te hincas a orar y dispones tu corazón, eres distraído por las preocupaciones, porque tu mente viene una preocupación y vienen ideas a tu mente y no te concentras en la oración. Y en algunas ocasiones te acuerdas que le fallaste a Dios y dices, no soy digno de estar orando ante alguien tan santo como nuestro Padre. Y viene un sinfín de información cuando tú te dispones a doblar tus rodillas y estás ahí de rodillas, porque es lo que hemos estado viviendo, hermanos, en el transcurso del día, semanas, meses o años, y no nos concentramos en oración. Y él me decía todo esto, hermanos, de tal manera que uno empieza a orar y ciertamente te distraes por cualquier cosa, te distraes por una preocupación, pero cuando estás orando, hermanos, y te concentras totalmente en la oración, en quienes te está escuchando, aprendes a dejar todas tus cargas, hermanos, todas tus preocupaciones, todos tus sentimientos, hermano, que estás viviendo en ese momento, y empiezas a depender del Padre Celestial de tal manera que Él puede traer fuerzas después de que estás cansado. Él puede traer energía, hermanos, puede traer ánimo después de estar desanimado. Descansas en Él y cuando te levantas de ahí de la oración, te levantas diferente. Y dices, he tenido un encuentro con mi Padre Celestial en oración. Hermanos, en este tiempo, hermanos, donde hay mucho estrés, mucha preocupación, tanta desinformación, tanta preocupación, hermanos, tantas malas noticias, nosotros podemos ir con el Padre y dejar todo eso en sus manos. Y estoy seguro que nosotros vamos a descansar en el Señor. Hermano, no es un secreto que Jesús oraba en secreto con su Padre, lo leí hace rato, y al siguiente día cuando Jesús se levantaba sucedían cosas extraordinarias. Hermanos, es el tiempo donde nosotros como hijos de Dios tenemos que retomar la senda antigua, tenemos que regresar al camino nuevo, al camino del Señor, si antes andábamos perdidos, a eso me refiero, hermanos, y regresar al camino de la oración. La oración no es suplida por la alabanza, hermanos. La oración no es suplida por leer la Biblia todos los días. La oración, hermanos, no es suplida por danzar. La oración no es suplida por visitar. La oración no es suplida por predicar la palabra.
la oración tiene una parte muy importante en la vida del creyente. Amén. Así debe de ser. La oración debe de ser fundamental, una prioridad en la vida del creyente, hermanos. Y alguien dirá, ¿a qué horas oro? Tengo que lavar, planchar, hacer de comer, tengo que trabajar, tengo que ir al trabajo, regresar. Siempre debemos de apartar un momento para orar con Dios. Muy temprano, hermanos, o muy noche. Y doblar nuestras rodillas con Él, si podemos hacerlo. Hermano, en mi corazón está el deseo de que nosotros volvamos al camino de la oración. Si en este tiempo, hermanos, hemos estado en situaciones realmente apremiantes, es bueno pedir oración a las demás personas. Somos un cuerpo en Cristo, amén. Pero también es importante que nosotros podamos orar por nuestras propias peticiones, por nuestras propias necesidades. Es importante que nosotros seamos los principales intercesores por nuestra vida. Es importante que nosotros seamos los principales que estemos orando por nosotros mismos o por las personas de nuestra familia. Amén. Nosotros tenemos 7 días que hemos estado en oración y en ayuno, y faltan 7 días más. Esto no fue inventado, hermanos, para pasar el tiempo, no. Estamos entregando los primeros días del año a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado orando al Señor? ¿Sabe que en este tiempo sacan tantas enfermedades, hermanos? Tantos síntomas, tantas cosas, hermanos, que vienen a inundar la vida de las personas. Pero nosotros tenemos un arma, y es un arma muy poderosa. El que oye nuestra oración es el Padre. Amén. Y que tal vez vamos con los demás y nos ayudan a orar y les pedimos que nos ayuden. Algo que yo les he dicho, hermanos, si usted está en el grupo del WhatsApp o les he dicho predicando, siempre, hermanos, oro a Dios para que Dios ponga paz en sus vidas. No hay nada, hermanos, que pueda compararse con la paz de Dios en nuestro corazón. Cuando viene una situación adversa, hermanos, y cómo estamos atrás, estresados, preocupados y perdemos la paz, eso es algo realmente difícil. Vivir sin la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz, hermanos, no viene porque voy a la tienda de la esquina y me da 5 kilos de paz. No voy a las tiendas, hermanos, me das unos 2 litros de paz porque necesito la paz. Y no es la paz del mundo da. Es la paz que nuestro Señor Jesús da, nuestro Padre Celestial da, amén. Pero esa paz no la obtenemos predicando, no la obtenemos yendo a evangelizar, no la obtenemos leyendo tanta Biblia. Y no estoy diciendo que ese sea malo, eso debe de ser. La paz de Dios dice que debemos de ir en oración, en toda oración y ruego, amén. Y entonces cuando empezamos a preocuparnos y empezamos a no poder dormir porque hay mucha intranquilidad en nuestro corazón, hermanos, en nuestra cabeza, es cuando tenemos que hacer el esfuerzo, hermanos, y regocijarnos y deleitarnos en Dios para que cuando nosotros nos hinquemos, que vienen muchos dardos, hermanos, para distraernos, nos estamos concentrando y estamos diciéndole al Señor, a nuestro Padre, todo lo que nos está pasando. Y ahí es donde obtenemos la paz. Amén. Ahí es donde Dios te recompensa en público. ¿Me explico? Porque ¿cómo puede ser que estás pasando una situación tan adversa y estás tan tranquilo? Porque tengo la paz que Dios prometió. He estado en oración buscando su rostro. Amén. Fíjese la importancia de la oración, hermanos. Yo decía, hermanos, hay ocasiones en la que el Padre, hermanos, el Espíritu Santo, dígame usted si no es verdad, que son las 2 de la mañana y te despiertas. Y de repente te quedas así y dices, quiero dormir, porque mañana voy a andar como zombie. Quiero descansar, tengo que dormir. Y estás en la cama acostado y te mueves y Padre Santo, oras y oramos, Padre Santo, ayúdame a dormir.
Pero cuando estamos, hermanos, sintonizados, sabemos que el Espíritu Santo nos está incitando para que oremos. Y cuando nosotros, hermanos, estamos así, le decimos al Padre en la noche, levántame a las 3 de la mañana porque quiero orar. Sucede porque sucede. Amén. Señor, tengo mucho sueño, sí, pero tienes que orar. Y al siguiente día nos levantamos fortalecidos, hermanos. Y de una manera extraordinaria el Señor ahí en esa oración nos dio fuerzas, nos dio energías y el sueño se fue. Y al siguiente día andamos como si nada porque el Padre nos ha fortalecido. Amén. Y el Señor nos está recompensando ahí. Amén. ¿Sabe la importancia de orar, hermanos? Es que cuando oramos tenemos que aprender a escuchar también. Cuando oramos no se trata nada más de estar hablando nosotros al Padre, sino que hay momentos en que el Padre nos habla a nosotros. ¿Sucede eso? Dios tiene sus formas de hablarnos. Y al que le ha sucedido esto sabe que Dios tiene formas de hablarle a las personas. Cuando está en oración, dice la Escritura, hermanos, en Hechos capítulo 10, que había un hombre llamado Cornelio. Y dice la Escritura que Cornelio oraba a Dios siempre. ¿Cuántos oramos siempre, hermanos? Oraba a Dios siempre. Y dice la Escritura que un ángel de Dios a la hora novena, se acercó con Cornelio y le dijo: tus oraciones y limosnas han subido delante de Dios. ¿Sabe, hermanos, la importancia? ¿Sabe quién sabía que estaba orando, hermanos, siempre Cornelio? Cornelio era famoso en el cielo, por así decirlo, porque el Padre sabía que a determinada hora Cornelio siempre estaba orando. ¿Me explico? Cornelio era conocido en el cielo, hermanos, porque era un hombre de oración. Era un hombre que oraba. Y no fue casualidad que dijo el ángel, hermanos, el ángel bajó y le trajo un recado a Cornelio, hermanos, y le dijo algo extraordinario: tus oraciones han subido delante de Dios. ¿Sí me escuchó? Tus oraciones han subido delante de Dios. Todas las oraciones de este hombre Cornelio habían subido delante de Dios. Cornelio era escuchado por el Padre en el cielo, hermanos. Cornelio era un hombre de oración y era escuchado en el cielo por el Padre, amén. Y entonces dice la Escritura, hermanos, en Hechos, que le dijo el ángel que mandara por un hombre llamado Pedro. Y entonces los hombres fueron a buscar a Pedro, porque Pedro, el Señor lo estaba enviando para que viniera a predicarles a ellos como gentiles, a Cornelio y a toda la familia. Pero dice la Escritura, hermanos, que Pedro, hermanos, siendo la hora sexta, subió a orar y le sobrevino un éxtasis. ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermanos? Orando. ¿A qué horas era? La hora sexta. ¿Sabe a qué horas era la hora sexta? ¿Alguien dijo algo? ¿Perdón? La hora sexta, hermanos. A mediodía, hermanos, en el día él estaba orando. ¿Se da cuenta? Pedro, siendo Pedro, hermanos, usado tremendamente por Dios, se tomaba el tiempo para orar. Porque Pedro sabía que si no oraba, hermanos, al salir a predicar la palabra de Dios, iba a ser un desorden. ¿Me explico? Iba a ir con sus fuerzas y no habiendo orado al Padre. Él necesitaba orar a Dios. Y dice la Escritura, hermanos, que sobrevino un éxtasis a su vida. Pero Pedro estaba orando. Dios se manifestó a su vida en oración cuando él estaba orando. Entonces, Dios envía un ángel con Cornelio, está orando allá. Cuando vienen los hombres a donde estaba Pedro, Pedro se sube a orar. Y Dios le había dado un éxtasis, ya una visión, un éxtasis, donde él veía que lo que estaba comiendo no era inmundo. Entonces, los hombres que estaban orando, uno aquí y el otro acá, Dios se encargó de hablarles a sus vidas. Pero eran hombres que estaban orando a Dios. Amén.
Y dice la Escritura, hermanos, que cuando Pedro va después al siguiente día, hermanos, va y les predica el Evangelio, y para la gloria de Dios les habla de la salvación, hermanos. Antes de prepararnos, antes de ponernos enfrente, tenemos que tener oración en nuestra vida. Y Pedro, después de haber orado, hermanos, de haber sido consagrado al Señor, después de haber buscado el rostro de Dios, se para enfrente de Cornelio y toda su gente. Y los hombres, hermanos, dice la Escritura que cuando Pedro estaba hablando, vino el Espíritu Santo sobre sus vidas, amén. Y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados. Y uno dice, ¿cómo? Sí, porque eran hombres que estaban orando a Dios y que se dejaban guiar por el Padre, por el Espíritu Santo. Ellos buscaban el rostro de Dios. Amén. Dice la Escritura, hermanos, que en Marcos 1:35, que Jesús levantándose muy de mañana. ¿A qué horas podemos orar? Muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se apartó, hermanos, a un lugar desierto, solamente Él y el Padre. Jesús, siendo Jesús, se tomaba el tiempo para orar, hermanos. ¿Cuánto más nosotros? Y dice la Escritura en Lucas 6:12, en aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto es la noche, hermanos? Para nosotros, ¿a qué horas empieza la noche? Para nosotros, ¿a qué horas, hermanos, dejamos de hacer todos nuestros quehaceres, hermanos, todas nuestras responsabilidades y nos acostamos? Imagínese usted las 11, 10, 12 de la noche, terminé de atender a la familia. A partir de ahí, hermanos, puede uno ir a orar a Dios. Y dice la Escritura que Jesús pasó toda la noche. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no puedes orar conmigo? O sea, 1 hora, 2 horas. La importancia de la oración, hermanos. ¿Hemos orado, hermanos, en estos 7 días? ¿Sí o no? Dice la Escritura, hermanos, en Hebreos 4:16, acércate al trono de la gracia confiadamente. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para la gracia, hallar gracia y el oportuno socorro de parte de nuestro Padre. Amén. Sabe, hermano, que esto no se trata de qué tan bueno soy yo, no se trata de qué tan malo, no se trata de mi propia vida, se trata de acercarme a Dios, hermanos, aunque le haya fallado, hermanos, aunque tenga mis debilidades. Dice la palabra que ahí ese trono es el trono de la gracia, no es el trono del juicio, no es el trono de la ira de Dios, no, es el trono de la gracia donde uno, a pesar de sus faltas, de sus debilidades, se acerca a Dios y le dice, Señor, ayúdame porque estoy pasando por esta situación. Estoy pasando por esta adversidad, necesito, Padre, que me responda, sé propicio a mí en esta hora. Antes, hermanos, de cualquier decisión, antes de cualquier acción, hermanos, debemos de ir confiadamente al trono de la gracia. Cuando nosotros éramos pequeños nos acercábamos a nuestro padre o a nuestra madre sabiendo que ellos iban a darnos lo que estábamos necesitando. La comida, el vestido, la ropa que necesitáramos, ahí estaba nuestro padre o nuestra madre para darnos. Y a pesar de que nos portáramos mal, no nos pegaban, hermanos, cuando íbamos a pedirle la ropa o el pan, sino que nos daban lo que necesitábamos. El mismo Jesús, hermanos, dice la Escritura, cuando enseña, hermanos, a orar el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y luego, ¿qué dice? Danos hoy el pan de cada día. Y después, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas. Y en ocasiones como hijos, ¿qué hacemos primero, hermanos? Como hijos de Dios. Vamos ante su presencia, hermanos, y Padre, perdóname. Primero, hermanos, porque es el tiempo de gracia, ¿me explico? O sea, la gracia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande que primero vamos y le pedimos lo que necesitamos. Después de haber glorificado y exaltado su nombre, vamos y le decimos, Padre, necesito, Señor, que me des un trabajo. Padre, necesito que me des el pan. Necesito, Señor, que me sanes. Necesito, Señor, que restaures mi vida, que restaures mi familia. Y después, hermanos, de haber orado, le podemos ir al Padre y decirle, perdóname por todo lo que he hecho.
Si primero hubiera sido perdóname por mis pecados, el Señor lo hubiera puesto antes del pan. Pero la gracia de Dios es tan grande, hermanos, el amor de Dios es tan grande que primero dice, pide el pan y después, hermanos, pide perdón por lo que has hecho. ¿Me explico? Entonces ahora, hermanos, en mi oración primero voy y le digo, Padre, lo glorifico, lo exalto, hermanos, bendigo su nombre. Y paso a la otra, Padre Santo, por favor, necesito de tu presencia. Señor, ahí entre solamente mi Padre y yo, hermanos, nadie más. Hermanos, estar en la presencia de Dios es algo que no podemos ponerlo en un segundo o en un tercer plano. Orar al Padre no podemos decir, eso no es importante, lo importante es ir, venir, hacer, planear, y todo lo importante, hermanos, es la oración que nosotros hagamos al Padre, amén. Ahí lo más importante, hermanos, es, hablando de la oración, es Padre Santo, sé propicio, te necesito, Señor, te necesito, Dios. Hermanos, hay momentos, usted dígame si usted no lo ha hecho, hay momentos, hermanos, en que uno va al Padre y le deja todas las frustraciones. Señor, tanto que hice y no tuve nada, tanto que me esforcé, Señor. Señor, es que me enojé, Señor. Padre, estoy triste por lo que ha pasado. Padre Santo, tengo esta necesidad. Y le llora uno a Dios, hermanos. Porque a veces prefiere uno, hermanos, orar ahí, que todos nos vean, y orarle al Padre ahí en secreto, amén. Pero no quedarme con nada, no quedarme yo con algo y decir, no, pues yo soy fuerte y esto es mío, Señor, esto no te lo voy a decir a ti, esto no es para ti, esto es para mí nada más. No, hermanos, cuando aprendemos a estar con el Padre, hermanos, en los secretos, cerrando nuestra puerta, tomamos el tiempo que sea necesario, pero ahí, hermanos, le estamos diciendo al Padre talmente todas las cosas, hermanos. Ahí no hay una excusa, ahí no hay un pretexto, ahí no hay una doble cara, porque al Padre no le puedo ocultar nada. Amén. Ahí somos transformados por el poder de Dios, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, que Moisés estuvo en el monte, hermanos, ¿y qué estaba haciendo Moisés en el monte? Y cuando Moisés descendió, dice que su rostro resplandecía, amén, porque era un hombre que había estado directamente en contacto, hermanos, con el Dios Todopoderoso, amén. Dice la Escritura en Lucas 9:29, que en tanto que Jesús estaba orando, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermanos? Estaba orando. Amén. Entonces, ¿me explico, hermanos, en la importancia de la oración? Amén. Moisés, hermanos, cuando los demás lo veían diciendo, Moisés, cúbrete, cúbrete. Cuando has pasado tiempo en oración, ¿sabe, hermano? Que el tiempo en oración se disfruta, hermanos, sea poco o sea mucho lo que usted ore. Es cierto que hay momentos como Jesús cuando oró, hermanos, en el Getsemaní, que oraba y lloraba, sudaba grandes gotas de sangre. Hay momentos realmente difíciles. ¿Sí me explico? Hay momentos en que se derrama su alma y le llora y sufre y le dice al Dios todo lo que le está pasando. Pero la verdad es que cuando Jesús se levantó al siguiente día, después de haber orado, hermanos, ahí se levantó, que le dijo un hombre, mete tu espada, porque Jesús ya había orado y tenía la paz de su Padre, amén. Y le dice Jesús a los discípulos, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, es decir, abundancia de palabras y sustancia, ni utilidad serán oídos. La importancia de la oración, hermanos, es que Dios nos escuche, que el Padre nos escuche, amén. No es, hermanos, ir con palabrería, hermanos, sin sustento, sin utilidad, palabras vanas, no. Es ir a la oración y decirle al Padre Santo, al Dios Todopoderoso, que Él sea el centro de nuestra vida y que Él nos escuche, amén.
Él prometió escucharnos, nuestro Padre. Entonces tenemos esa bendición de que Él nos escucha, hermanos. Y dice la palabra: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque sabe vuestro Padre de qué cosas tenemos necesidad antes que vosotros le pidáis. Aleluya. Alguien puede decir: yo no oro porque el Padre ya sabe lo que yo necesito. ¿Para qué oro si ya sabe? ¿Ya para qué oro? Antes de que yo abra la boca, Él ya sabe. Entonces yo no voy a orar. No, voy a orar, hermanos, porque creo que Dios va a responder mi oración. Porque le creo, amén. Es una bendición saber que Dios, mi Padre, ya sabe lo que le voy a pedir antes de que yo hable, y por fe se lo voy a pedir sin miedo, sin dudar. Él sabe que tengo una necesidad. Jesús en diferentes ocasiones, hermanos, o en repetidas ocasiones a varias personas les dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, ser sanado, que sanes a mi descendencia, que sanes a mi siervo. ¿Qué quieres que haga? Amén. Hermanos, cerremos la puerta de nuestro dormitorio, del lugar donde nosotros oramos. Puedes decirle a tu esposa, a tus hijos: el celular, hermano, déjelo afuera. No se distraiga. A ver, ¿qué dijo el hermano? A ver, ¿qué mensajes nuevos tengo? Si su esposo o su esposa ya saben que va a estar en oración, hermanos, ya sabe que no le puede hablar ahí. ¿Me explico? Ya sabe que usted está ahí hablando con el Padre Celestial. Es algo muy personal. Cuando usted habla con su esposa en público, habla cualquier cosa, ¿o no? Pero cuando quiere hablar con su esposa en privado, ¿dónde habla usted, hermano? ¿Acaso se va a la recámara, o se va al comedor, o a la sala, o al baño, o se sale de la casa? ¿A dónde va usted cuando quiere hablar algo muy serio o privado con su esposa? Los que somos casados. Regularmente, ¿qué hacemos? Entramos a la habitación, a la recámara, y cerramos la puerta, ¿o no? ¿Y gritamos adentro? No, hablamos. Porque no queremos que nuestros hijos escuchen, ¿sí? O esperamos hasta en la noche que ya estamos acostados para hablar algo nada más entre ella y yo. Amén. Que nadie más se entere de lo que estamos hablando. Entonces, con nuestro Padre Celestial, ahí estamos, hermanos, y el Señor nos va a escuchar y podemos decirle a Él todas las cosas. Amén. Pero también oramos en el templo, hermanos, que es un lugar dedicado para el servicio. Esta es una casa de oración. Aquí tenemos oración a las 7 los martes y los jueves a las 8 de la noche por Zoom. ¿Cuántas veces oramos por semana, hermanos? ¿Cuánto tiempo tomamos para orar realmente a Dios? Amén. Aquí, hermanos, el lugar está abierto los martes a las 7. ¿Qué sucede, hermanos, cuando no estamos ni en una célula ni trabajando? ¿Qué estamos haciendo a las 7, hermanos? Cuando podríamos estar orando aquí. Estoy viendo la serie de Netflix. Estoy viendo otra serie. Estoy en la fiesta. La Biblia dice que los discípulos subían a determinadas horas al templo a orar porque ya eran horas específicas. ¿Sí o no lo dice? Y si ellos, siendo los discípulos, siendo llenos del poder de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo usados de una manera tan grande por el Señor, lo hacían, ¿cuánto más nosotros? Amén. Entonces, yo le invito a usted para que usted disponga un momento, hermanos, y esté en la oración, en su casa, pero también aquí. Amén. Y no solamente cuando tengamos una necesidad, sino que siempre la necesidad espiritual de tener un momento con el Padre está presente. Amén, hermanos. Hermanos, en la presencia del Señor, hermanos, uno puede desnudar su vida totalmente. Uno le puede decir a Dios lo que le pasa, hablar secretamente, es algo íntimo con Él. Ahí se producen los cambios.
Yo le pregunto a usted, hermano, usted, si su esposa está allá afuera y usted aquí adentro, ¿distingue cuando su esposa le habla, sí o no? Hermanos, yo puedo distinguir la voz de mi esposa cuando me habla allá afuera, cuando me hable allá en la esquina si me está gritando. Yo puedo distinguir, hermanos, y ella también puede distinguir mi voz aunque no nos veamos. Yo puedo distinguir la voz si me habla de otro teléfono, y si me quiere decir hacer una broma, puedo distinguir la voz que es ella. Amén. Porque he tenido una comunión tan grande después de tantos años que sé que ella es la que me está hablando, si aún pudiera fingir la voz. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque sé las palabras que usa. Sé las palabras que ella usa. Ya sé cómo habla. Aún pudiera ponerle un efecto para que no escuche yo y sepa que es ella. Y no me puede engañar. ¿Sabe por qué? Porque ya sé cómo habla. Ya sé las palabras que usa. ¿Me explico? Y cuando nosotros vamos al Padre, el Padre ya sabe quiénes somos. Amén. Porque ya sabe cómo hablamos, ya sabe lo que le vamos a decir. Es algo íntimo. Y voy a decirlo esto, hermanos, no porque no suceda, pero qué triste sería que el Padre no supiera quiénes somos nosotros. ¿Quién eres? Soy Julio Norberto. ¿Y cuándo oraste? No conozco tu voz. No sé quién eres. Señor, soy yo. No sé quién eres. Apártate de mí, nunca hablaste conmigo. Las hermanas de la oración estuvieron orando siempre por ti. En los cultos oraban por ti. En las células pedían oración por ti. Pero tú nunca oraste. Tremendo. Amén. Tremendo esto. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, hermanos, somos transformados ahí. La Biblia dice en el Salmo 51:6, después de que David escribió este salmo cuando había pecado, hermanos, le dijo David: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí en lo íntimo, hermanos, tenemos que hablar la verdad con Dios, con nuestro Padre, amén. A Él no podemos engañarle, hermanos. A Él tenemos que ir y decirle: Señor, soy tentado, soy frustrado en esto, tengo esta necesidad, necesito que me ayudes, que me fortalezcas, que me consueles, que me bendigas, que me des esto. Te pongo en tus manos a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Ahí le tengo que ir con el Señor a decirle la verdad de todo lo que yo soy. Ahí no puedo ser, hermanos, un hipócrita, no. Ahí le digo al Padre todo, amén. ¿Sabe que uno va al Padre, hermanos, personalmente, y le dice: Señor, me siento agüitado, Dios, me siento triste? A todos nos puede pasar, amén. Señor, me siento desanimado. A todos nos puede pasar. Y es entonces ahí lo secreto, lo íntimo, donde el Señor nos hace comprender su voluntad, donde nos hace entender, hermanos, y comprender la sabiduría que Él tiene. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Hubo un hombre, dice Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. Dice la Escritura que un hombre llamado Ezequías, llegó el profeta, hermanos, con Ezequías, y le dice el profeta a Ezequías: prepara tu casa porque vas a morir. Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir. Hermanos, qué palabra tan más fuerte esa. Norberto, prepara tu casa porque te vas a morir. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Sabe lo que piensa uno? Mi esposa, mis hijos. Mis hijos o mi esposa. ¿Qué van a hacer, Señor? En el contrato prematrimonial dice que Alicia no se puede volver a casar nunca más. No, no es cierto, es una broma, hermanos. Pero uno piensa y dice: Padre Santo,
mi esposa, Señor, mis hijos. Y Ezequías, hermanos, dice, la Biblia dice, hermanos, que era un hombre, hermanos, que estaba orando a Dios, que era un hombre que oraba a Dios. Era un hombre que buscaba el rostro de Dios, hermanos. Dice la Escritura, lo voy a leer, hermanos. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, estaba enfermo Ezequías. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, dice la Escritura, que él volvió su rostro hacia la pared y oró a Jehová, y dijo, te ruego, oh Jehová, que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Imagínense, hermanos, se va adelante, atrás de la pared, hermanos, se mira y le dice, acuérdate, Señor, acuérdate que he andado con íntegro corazón delante de ti. Aleluya, acuérdate de lo que yo he hecho, Señor, de las cosas que te he hecho que te agradan a ti. Señor, te he servido, Señor. Señor, he ido, Señor, he dado, Padre Santo, he intercedido, he buscado tu rostro, Padre Santo, siendo yo rey, siendo un hombre que te cree. Y dice la Escritura, hermanos, que cuando Ezequías, hermanos, se dio la vuelta, hermanos, volvió su rostro a la pared y oró, pero no solamente eso, sino que lloró a Ezequías a Jehová, hermanos, con gran lloro, aleluya. Ezequías orando él solo con el Padre, hermanos, con gran lloro. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos llorado a nuestro Padre con gran lloro? Amén. ¿Lo ha hecho usted? Se voltea, hermanos, y con gran lloro, Padre Santo, Padre Santo, y le empieza a llorar a Dios, hermanos, como usted llore, hermanos. Y le puedo decir, hermanos, que con eso, hermanos, hasta a veces hasta uno en el piso se tira, hermanos, y se ha tirado uno en el piso y le dice, Dios, por favor, mi hijo, Señor, mi familiar, aleluya. Porque era algo entre el Padre y él, hermanos. ¿Usted ha orado alguna vez así? No está mal, hermanos. Con gran lloro, hermanos, con gran lloro, este hombre, hermanos, este hombre de Dios, sin importar su nombramiento, lo que él era, hermanos, le lloró a Jehová. Se da cuenta, hermanos, que estando enfermo, no había una solución para él. Ya estaba dictaminado de lo alto para que él muriera. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, me imagino un patio grande, hermanos, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Era de gran estima, hermanos, Ezequías delante de nuestro Padre, de nuestro Dios. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración la he escuchado y he visto tus lágrimas. Y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hermanos, tanto tiempo había estado enfermo Ezequías. Había estado ya al borde de la muerte, hermanos. Y le promete el Padre, le promete Jehová y le dice, al tercer día vas a estar en la casa. En mi casa vas a estar ahí. Cuando pensaba que él iba a morir, hermanos, cuando no había una solución por la humillación de este hombre, por la oración, y le dice, añadiré a tus días 15 años más y te libraré a ti y a esta ciudad en manos del rey de Asiria. Hermanos, qué ejemplo de oración de este hombre. Este hombre no dijo, pues ya me voy a morir, aquí estoy. Mujer, encárgate de esto, tú vas a estar en mi lugar. Y no, este hombre, hermanos, se volteó hacia la pared y le lloró al Señor y oró, hermanos, con todo su corazón. Y tal vez, hermano, alguien de nosotros en este momento, aunque no puede ser que no lo demostremos, estamos necesitando orar de esa manera. Amén. Hermanos, aquí en esta iglesia, en este lugar, hemos visto sanidades y milagros. Y mi invitación contigo, con los que nos están escuchando, es que volvamos a esa senda de la oración. Que regresemos a tener una intimidad con nuestro Padre, que tomemos un tiempo a solas con Él. No sé, hermanos, a qué horas tú lo dispongas,
si es antes de que salgas de tu casa a trabajar, si es cuando ya toda tu gente está dormida, a la mitad del día, no lo sé. Pero haz una cita con tu Padre, hermanos, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Amén. Es ahí donde puedo ir y decirle: Señor, ya me cansé, Señor. Hice todo lo que he podido. He puesto todas mis fuerzas, todas mis energías, toda mi sabiduría, todo lo que he hecho, Dios. Y principalmente, hermanos, la primera opción es el Señor. Amén. La primera opción y no la última es nuestro Dios. Dios no tiene la última palabra. Dios siempre tiene la palabra. Amén. Dios tiene la última palabra de todo. No, Dios tiene la palabra. Amén. Antes de otra cosa, me gusta este pasaje de la Escritura. Ezequías fue y se postró, hermanos. Bueno, se volteó hacia la pared. 15 años más su familia lo pudo disfrutar. 15 años más Jehová le otorgó a ese varón. ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo? Que nuestro Padre no pueda oír y nuestro Padre no pueda hacer por nosotros. Amén. Solamente es ve, hermano, haz un compromiso con Él, descansa en Él, recupera, hermano, todos los momentos de oración que has perdido por el afán. No me puedo bajar, me voy a bajar. Tú sabes cuando estás afanado, ¿no? Tú sabes cuando estás turbado. Tú sabes cuando estás preocupado. Tú sabes cuando estás estresado, ¿no? Algunos cuando nos estresamos nos empieza a doler aquí, ¿o no? Nos empieza a dar punzadas aquí, porque todos hemos pasado por eso. Bueno, muchos. Entonces, cuando eso pasa, cuando mi mente se empieza a llenar de preocupación, hermanos, es ahí cuando uno dice: Señor, necesito estar contigo. Y vas ahí, hermano, ahí donde tú oras, y pones todo en oración a Dios. Padre, no puedo, Señor. Y le has llorado a Dios. Y le hemos llorado. Y hemos puesto incluso nuestra frente, hermanos, en el piso. Pues es el momento de regresar, hermanos, a la humillación con Dios. Amén. Ponte de pie, por favor. Tenemos un Padre, hermanos. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Para hallar gracia, para el oportuno socorro. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, oremos a Dios en un acto de humillación. Oremos a Dios en lo secreto, hermanos. Puedes venir aquí si gustas. Oramos en público, porque también, hermanos, se puede hacer, pero con una actitud correcta de corazón. Al que cree, todo le es posible. Descansa en el Señor. Deja eso en las manos de Dios y Dios te dará una respuesta. Hay una solución a tu problema. Hay una solución. Las peleas, las dificultades se ganan ahí en la oración. Jesús se apartó a orar. Los discípulos se apartaban a orar y dedicaban un tiempo a orar. Hermano, vuelve a la oración.
Hermano, vuelve a la oración. Hermana, vuelve a la oración. Y te digo, hermanos, que aún el Señor ahí en oración te puede hablar. Te puede dar una visión. Te puede traer un versículo a tu memoria. Y cosas mayores y más grandes que esas el Padre puede hacer contigo. Olvídate del estrés. Deja el estrés en el Señor. Deja tus cargas en el Señor. E incluso en este momento olvídate de tus faltas. Y ven a Jesús. Tómate un momento ahorita. Estamos en buen tiempo, ven. Y derrama tu corazón por ti o por alguien de tu familia. Tú que estás ahí en tu casa, toma un momento para orar. Vamos a dar un momento para que ores. Hoy tu vida puede ser diferente. Hoy tu vida puede cambiar con un rumbo diferente. Te necesito. Aleluya. Te amo más que a mí. Derrama tu corazón delante de la presencia del Padre. Te amé. Él está aquí. Él está aquí y te está escuchando. Deja a tu esposo en las manos de Dios. A tus hijos. Confía en Él. A tu papá, a tu mamá. Tu negocio. Tú que me estás mirando a través del Facebook. Tómate un momento. Es el momento tuyo con Dios. Y ahí agarra a tu familia y pónganse a orar. Sentimos la presencia de nuestro Dios aquí. Aquí se siente la presencia de Dios. Y ahí también en tu lugar. Aleluya. Ve al Padre esta noche. Ve al Padre esta noche. Ve al Padre esta noche. Aleluya. Adoración.
salud al que la necesita, Padre. Da salud, Señor. Sana al enfermo, Padre Santo. Suple la necesidad de tu iglesia. Aleluya. Ora al Señor, ora al Padre, aleluya. Es tu momento entre tú y el Padre. Te responde el Padre ahora. Él te escucha. Es tu momento, aleluya. Derrama tu alma delante del Padre. Aleluya. Aleluya. Sana, Señor, sana al enfermo, Padre. No hay imposible para nuestro Dios. No hay imposible. Aleluya. Tómate unos minutos más. Tómate un momento más. De tal manera que salgas de aquí reconfortado. Aquí puedes dejar tus cargas, tus angustias. Que ser eternidad. Aleluya. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos Gracias, Señor. yo. Solo estamos tú y yo. Despedimos a nuestros hermanos en Facebook. Es difícil. Sigan orando en su hogar.